Llega el momento de abrir un nuevo capítulo en el mundo financiero seguro, el podcast de Monitor Plus. Soy Juan José Ríos. En esta ocasión vamos a abordar juntos en este diálogo la situación de la pospandemia del fraude en entornos digitales. Además, junto a expertos de la materia, analizaremos cuáles son las lecciones aprendidas y, por supuesto, a dónde vamos y cuáles son las tendencias. Dicho esto, comenzamos. Información, experiencias, invitados internacionales, análisis, puntos de vista, metodologías y recomendaciones precisas para un mundo financiero seguro. Conversamos sobre las amenazas, casos de estudio, regulaciones, tecnologías emergentes, nuevos mercados, modelos de negocios y las repercusiones en los sistemas financieros. Esto es Mundo Financiero Seguro, el podcast de Monitor Plus. La pandemia del COVID-19 dio paso a un cambio significativo en el comportamiento y las actividades financieras y comerciales, donde la economía digital experimentó un rol y crecimiento importante que llevó a la generación y aceleración de la oferta de nuevos productos y servicios. Es claro que estas condiciones de incremento de transacciones en línea aumentaron los riesgos de seguridad de la economía digital debido a su mayor exposición a las amenazas cibernéticas. En este contexto, y considerando que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, recientemente anunció que el fin de la pandemia está relativamente cerca, es muy interesante analizar cuál es la situación actual del fraude en entornos digitales, cuáles han sido las lecciones aprendidas y cuáles son las tendencias en materia de prevención. En esta ocasión nos acompaña Deepak Daswani, ingeniero superior en informática, hacker, conferenciante y experto en ciberseguridad. En la actualidad trabaja como profesional independiente prestando servicios relacionados con la ciberseguridad a empresas y organismos. Desde 2018 hasta la fecha ha compaginado esta labor con el rol de Chief Security Ambassador de 11 Paths, unidad de ciberseguridad telefónica. Con anterioridad, ocupó el cargo de Security Evangelist en el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, y el de experto en ciberseguridad para la firma multinacional Deloitte. Es uno de los hackers más reconocidos de nuestro país, autor del libro La amenaza hacker, publicado a finales de 2018 con la editorial Deusto del Grupo Planeta. Ejerce como ponente habitual en los congresos de ciberseguridad más importantes a nivel internacional, en escuelas de negocio, másters universitarios, encuentros empresariales, conferencias de hackers o eventos como las charlas TED. Asimismo, sostiene una amplia labor de divulgación y concienciación de ciberseguridad. Colabora de forma habitual con diversos medios de comunicación de prensa, radio y televisión a nivel nacional e internacional, como por ejemplo Televisión Española, Cadena SER, Antena 3, La Sexta, RTBC, CNN, Telemundo, Washington. Y con el equipo del programa Mundo Hacker. También es miembro del comité asesor de Rising Media en materia de ciberseguridad. De igual forma, hoy está también con nosotros Álvaro Arzayuz, que es gerente de producto antifraude digital en Plus TI. Álvaro cuenta con más de 30 años de experiencia en el diseño, implementación y administración de soluciones de networking, seguridad informática y de la información enfocadas al sector financiero. Además, cuenta con una amplia experiencia en la evaluación de riesgos e implementación de nuevas soluciones informáticas para el monitoreo, administración e integración de sistemas complejos de seguridad con el objetivo de proteger sistemas y servicios transaccionales. Ambos, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Muchas gracias, Juan José, ¿cómo estás? Un abrazo a todos desde España y encantado de estar con ustedes una vez más, con los amigos de Plus Technologies para estar en este podcast en esta ocasión. Muchas gracias. Hola Juan José, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente y muchas gracias por esta nueva participación en el podcast del día de hoy. Muy bien, vamos a comenzar y comenzaré contigo, Deepak. En el contexto de la pospandemia, yo quiero preguntarte que abordemos de entrada, que nos aclares cuál es la situación actual y general en materia de fraude en entornos digitales. Pues mira, Juan José, un tema interesante es que con la pandemia, como siempre decía yo, se juntaron el hambre con las ganas de comer. Es decir,
llegamos a un contexto tecnológico en el que se intensificaron muchísimo los fraudes y estafas basados en ingeniería social cuando vino la pandemia, porque los ciberdelincuentes utilizaban cualquier tipo de señuelo, con cualquier tipo de hito reseñable en el tiempo como un señuelo para enviar ataques, ¿no? Entonces, cuando estábamos en pleno caos en todo el mundo con las cuarentenas, las vacunas, los efectos del COVID y toda esta historia, bueno, pues era un momento muy álgido para poder realizar estos ataques y hubo muchísimos ataques en todo el mundo. Por otro lado, llegamos a aquel momento en el que las empresas adoptaron el teletrabajo de manera masiva y empezaron a sucederse un montón de incidentes de seguridad porque en muchos casos, algunas empresas sí, pero otras no estaban preparadas para abordar este tipo de cuestiones, ¿no? Y trabajadores ejerciendo la actividad en remoto desde casa sin estar formados técnicamente, con buenas prácticas de seguridad o sin tener equipos corporativos todos en sus casas, accediendo a equipos que podían haber sido comprometidos personales a los recursos de la empresa, ¿no? Todo esto generó esta situación y ahora vivimos en un escenario híbrido. La pandemia ya se acabó y tenemos un escenario en el que las empresas ejercen ese modelo híbrido donde muchas empresas han vuelto a la actividad presencial, pero muchas siguen adoptando el teletrabajo como parte de la actividad. Hay hasta leyes del teletrabajo, hay empresas que son full remote, ¿vale? Hay de todo. Y esto trae consigo otros escenarios. Además, lo que sucede en el mundo tecnológico es que, por ejemplo, tanto en Europa como en Latinoamérica, hemos visto incrementos en la regulación de protección de datos para intentar imponer sanciones, imponer sanciones a las empresas en caso de brecha de datos para evitar que los incidentes se produzcan o que las empresas sobre todo refuercen sus capacidades en materia de seguridad. Y esto no significa por ello que los incidentes disminuyan, todo lo contrario. Tenemos un contexto en el que los ataques están sucediendo sí o sí, las empresas, las organizaciones están siendo atacadas y ya estamos en un momento en el que son muchas las multinacionales, grandes empresas, medianas y pequeñas, que son víctimas de un incidente y que está creciendo con el contexto en Europa de la guerra. Pues también hemos visto un escenario hostil con muchísimos más ataques e incidentes. Y lo que vemos es que en este momento, Juan José, no se juzga tanto a las empresas por ser víctimas de un incidente, sino por estar preparadas para responder ante incidentes, ¿no? Y esta es un poco la evolución. Esto es lo que diría yo que es la situación actual en materia de fraude y un poco lo que vemos y lo que nos queda por ver, ¿no? Gracias, Deepak. Interesante cómo, y me quedo con este tema que mencionabas, que no se culpa a las empresas por el ataque, sino por estar o no estar preparadas. En ese contexto, Álvaro, ¿se tienen identificadas las técnicas de ataque más comunes en la actual situación de la pandemia, incluyendo el phishing y el robo de datos? Sí, Juan José. Uno de los temas que se ha podido identificar es que durante la pandemia se evidenció un incremento importante del fraude. Eso es clarísimo y todas las estadísticas lo corroboran. Y como consecuencia de ese incremento, pues muchas instituciones de manera inmediata activaron esquemas de autenticación de tipo OTP, One Time Password, o también de segundos factores de autenticación, muchos de ellos a través de mensajería SMS, que digamos que era lo más sencillo y rápido de establecer en ese momento que estaba la situación pues bastante crítica, como lo comentaba hace un momento Deepak. En ese sentido, la delincuencia ajustó su actuar y lo que estamos viendo hoy en día en un esquema ya post-pandemia es que las técnicas de ataques más comunes están asociadas a esquemas de ingeniería social principalmente. Eso es lo que se está viendo de manera reiterativa cuando hacemos nuestras presentaciones con nuestros clientes y hacemos las entrevistas. Evidenciamos que efectivamente el tema del phishing, que es esa condición de generar correos fraudulentos hacia muchas personas, se está viendo de manera reiterativa. Y también otra característica que estamos viendo ya con objetivos mucho más específicos son los ataques de tipo phishing, que son esas llamadas telefónicas que hacen los delincuentes intentando hacerse pasar por personal del call center de una institución, por ejemplo. Encontramos también el smishing, que es a través del envío de mensajes SMS para redireccionar a los clientes hacia determinados portales. Y una característica también que hemos visto de manera reiterativa y permanente es los temas de swing swapping. Esa condición donde el delincuente ya identifica a un cliente de una institución como un objetivo de alto valor. Y en ese sentido,
pues se va a tomar el tiempo de poder inclusive generar un documento falsificado, de poder ir a una compañía de telecomunicaciones donde ya sabe que el cliente tiene su línea telefónica registrada y robar la línea telefónica a través del cambio de la SIM card. Eso es lo que específicamente estamos viendo de manera muy reiterada desde el punto de vista de lo que son las técnicas más comunes. Todos estos esquemas, como podemos ver, muy asociados a aspectos de ingeniería social. Gracias, Álvaro. Entonces, resumiendo, ataques más comunes, la ingeniería social, que como mencionaba, esa es la clave, los ataques, las llamadas del call center, mensajes de texto. Bueno, en contexto, el cliente está sobre ataque 24/7. Y ahora voy contigo, Deepak, hasta España. ¿Cómo entonces consideras o evalúas que las instituciones en general han gestionado los riesgos y amenazas de ciberseguridad durante la pospandemia? Bueno, Juan José, esta pregunta es interesante porque al final, como bien dices, hay de todo y se alinea con lo que te acabé diciendo en la pregunta anterior, ¿no? Sobre cómo lo que apuntaste, o sea, lo que comentaste que apuntabas respecto a esa frase que yo repito mucho y que es mía, así que si alguien la copia me tiene que pagar el copyright. Y es que ya no se juzga tanto a las empresas por ser víctimas de un incidente, sino por cómo reaccionan ante el mismo. No, sí, la frase es mía, la verdad. Y la repito mucho en cada conferencia que doy, en cada sesión. Lo dijimos en el evento que tuvimos en Las Vegas. Hicimos una demostración de una vulnerabilidad nueva, por ejemplo, que se llama Follina. Y esto es un ejemplo, ¿no? Hablaba Álvaro ahora de la ingeniería social, que forma parte de casi todos los tipos de ataques que existen, porque la puerta de entrada suele ser, pues, este tipo de ataques como de call spoofing, todo lo que está comentando Álvaro ahora, pero al final son combinaciones de eso con errores técnicos, vulnerabilidades, ¿no? Entonces, vivimos en un escenario en el que ya todos sabemos que es muy difícil tener la seguridad 100%, porque la tecnología está hecha por humanos, los humanos se equivocan constantemente. En este contexto, todos sabemos esto y todos hemos visto la pandemia venir, el incremento de incidentes, lo que estamos viendo. Entonces, la pregunta que me hace es, ¿cómo han gestionado las instituciones los riesgos? Bueno, pues algunas mejor, otras peor. Por ejemplo, en España hemos tenido varios incidentes muy notorios después de la pandemia. En este escenario post-pandemia, ¿no? En el año 2021 tuvimos un montón de ataques interesantes como la oleada de ataques a instituciones gubernamentales, el SEPE, que es un organismo en España que gestiona las nóminas, las prestaciones de los parados, estuvo parado mes y medio. Estuvo mes y medio sin poder recuperar su actividad y generó un caos para muchos españoles. Así que hemos visto ejemplos de grandes instituciones y organismos públicos y privados que, gestionan las cosas como pueden, ¿no? No vamos a culpar a este organismo porque a mí no me gustaría estar trabajando como responsable de seguridad en esos organismos cuando algo pasa. Prefiero hacer mi trabajo, que es más divertido, y además me gusta la parte ofensiva y esta parte de divulgación, ¿verdad? Porque al final, si tuviese que estar protegiendo todos los flancos, es mucho más complicado, ¿no? Y al final, dependiendo de cómo se produce el ataque, el incidente, la magnitud que tiene, el contexto en el que está, en algunos casos estamos viendo, más allá de valorar cómo lo han hecho, porque siempre es fácil decir, mira, lo han hecho mal, han estado parados tanto tiempo, lo que podemos extraer es la complejidad de dónde estamos, ¿no? De organizaciones, por ejemplo, el Colonial Pipeline en Estados Unidos, un operador de oleoducto, llegó a pagar $5 millones para intentar recuperar la información el primer día de un incidente de ransomware. O sea, $5 millones, ¿no? Es decir, estamos en un contexto en el que, pues esos son formas o ejemplos de gestión de incidentes que realmente, si tú lo ves desde fuera, pues parece que se podría haber hecho de otra manera o que habría otros caminos para poder resolver el incidente. Pero claro, cuando uno está metido en esto, es tan complicado saber cómo lo tiene que hacer. Por eso siempre hablamos de tener un plan de respuesta a incidentes adecuado al tamaño de la organización, de estar preparados para cuando algo pase, de tener una hoja de ruta, de saber a quién hay que avisar por la noche si se produce un incidente, temas de comunicación, cuáles son nuestros proveedores, qué tenemos que hacer y cómo podemos recuperarnos, porque tenemos que asumir que vamos a ser víctimas de un incidente y que en algún momento alguien va a levantar ese teléfono rojo y nos va a llamar porque algo malo ha pasado, ¿no? Entonces, si tuviésemos que dar una respuesta como absoluta a lo que me estás preguntando, pues evidentemente hay organismos que no lo han hecho tan bien como deberían haberlo hecho, otros que sí que han sido ejemplos de cómo gestionar una crisis, un ciberincidente, a pesar de ser víctimas de un incidente, oye, lo han hecho bien, se han recuperado, han contenido el ataque, han mitigado las vulnerabilidades en ámbitos reputacionales, no han caído,
y su actividad y su empresa sigue manteniéndose sin problemas, bueno, pues estas empresas las han gestionado bien, porque si algo malo te pasa, eso ya es malo, ¿no? Es decir, la historia es cómo lo has gestionado tú, como tú me preguntas. Bueno, pues hay empresas que sí que lo han hecho bien, organismos e instituciones, y otras, bueno, pues que lamentablemente se han visto sobrepasadas, y por eso lo importante es extraer esas lecciones, ¿no? De saber qué es lo que tenemos que hacer y darnos cuenta que, Juan José, esto va a seguir ocurriendo y no hay manera de contenerlo, o sea, de evitarlo. Sí que hay manera de reaccionar, pero de evitarlo parece ser que es muy difícil. Nosotros en el mundo de la seguridad, y Álvaro lo sabe, trabajamos hace unos años con la aproximación de intentar evitar que los incidentes se produjeran. Y a día de hoy ya lo que hacemos es hablar de alerta temprana, de respuesta a incidentes y de asumir que en algún momento nos va a pasar, ¿no? Ahora, Deepak, solo para concluir y que para que a nuestros invitados les quede más claro, de 1 a 10, las instituciones en general gestionaron realmente los riesgos de amenazas de la ciberseguridad durante de la pospandemia. Para que nos quede claro, de 1 a 10, ¿cuál sería tu calificación? Un 7. Gracias. Ahora, en la línea con lo anterior, Álvaro, alinear los objetivos de negocio con los objetivos de riesgo de fraude debe de estar entre las mayores preocupaciones de la alta dirección. ¿Compartes esta apreciación? Sí, Juan José. Definitivamente, en este sentido, yo considero que se debe procurar un balance entre estos objetivos. Es claro que sin negocio no tendríamos clientes para, para consumir los productos. Pero también es importante aclarar que sin prevención de fraude no habría confianza de estos clientes para consumir los productos. Por eso es que es tan importante procurar un balance entre esos objetivos. De alguna manera, considero que ambas partes, tanto negocio como fraude, deben ceder un poco. Hay que ceder un poco. Negocio, permitiendo el establecimiento de controles que establezcan las áreas normalmente de seguridad, pero también las áreas de prevención de fraude deben procurar que esos controles sean los más transparentes posibles. Uno de los temas que más fricciona cuando se van a establecer controles es que efectivamente el área de negocio quiere prácticamente que sea inexistente, que si fuera por el usuario oprimiera un botoncito y ya le haga todo, pero también suele suceder que en ocasiones las áreas de prevención también exageran un poco en los controles. Entonces hay que manejar ese balance que estamos diciendo. Como recomendación, considero que uno de los objetivos es que negocio vea a prevención de fraude como un aliado. La idea es que se pueda mejorar ese entendimiento del riesgo y facilitar la implementación de controles. Otra característica también es hacer uso de la tecnología para facilitar y mejorar la experiencia del cliente con una baja fricción y establecer procesos de validación basada en riesgos, que no necesariamente haya que friccionar al cliente todo el tiempo con claves, códigos, validaciones, sino solamente cuando el riesgo realmente lo amerite. Eso es, digamos, dentro de las características que se ven que se pueden establecer. Es decir, que la idea es permitir que el cliente fluya en su experiencia de uso y solo intervenir cuando el riesgo realmente lo amerite, y principalmente con procesos preferiblemente autogestionados, que sea el mismo cliente que de una manera sencilla y ágil pueda resolver algún reto o desafío. Esas serían como las características, Juan José. Gracias. Ahora, Deepak, hasta el momento hemos hablado de la situación general de riesgos de amenazas. Pero quiero preguntarte, ¿cuáles serían, en todo caso, las lecciones aprendidas de toda esta situación? Y por supuesto, como un experto en la materia, que nos compartas, que nos indiques algunas recomendaciones y mejores prácticas para establecer medidas de mitigación. Bueno, Juan José, pues las lecciones aprendidas son un poco esas que comentamos, ¿no? De que al final realmente en este sentido es imposible pensar en un escenario donde no nos va a pasar nada o que solo le va a pasar al otro, que tenemos que estar preparados para no reaccionar a un incidente cuando pase y pensar en qué vamos a hacer, sino en saber cómo lo vamos a hacer. En esta línea a mí me gusta, yo además que soy un apasionado de los filósofos, en concreto de los estoicos, que además ahora están mucho de moda, ¿no?
apelar a esa frase famosa de Sócrates, aunque Sócrates, los exponentes principales del estoicismo son Séneca, Marco Aurelio y Epícteto. Bueno, Sócrates decía eso de solo sé que no sé nada, ¿no? Al final es una frase muy manida, pero en este sentido lo que tenemos que aceptar es que siempre va a haber riesgos nuevos, siempre va a haber amenazas nuevas. Incluso las mismas amenazas que conocemos, los ciberdelincuentes van a encontrar maneras de evolucionarlas para poder comprometernos, que la parte ofensiva siempre es mucho más sencilla dentro de lo que cabe, porque se trata de encontrar una manera de penetrar en la organización y romperlo todo. Y en esta línea, para poder gestionar la ciberseguridad de una organización y hacer frente a todos estos peligros, nuestras recomendaciones y buenas prácticas de las que me habla, pues básicamente son el tener nosotros nuestro propio plan de ciberseguridad, llámalo como quieras, no un plan director integral de seguridad, ni solo un plan de respuesta a incidentes, sino algo así como el plan a medida de ciberseguridad de la empresa, ¿no? Para mí, ¿en qué consiste esto? Bueno, pues estas son las medidas que ya las he comentado en otras ocasiones. En primer lugar, valorar los activos tecnológicos de la organización, es decir, ser conscientes de lo que tenemos en la organización, de dónde está la información crítica, de qué es lo que realmente es peligroso, que me roben, qué es lo que tiene que estar a salvo, cuáles son los servicios críticos, qué es lo que no puede perder la operatividad o que si la pierdes es lo más importante, todo esto, ¿vale? Tener claro dónde está nuestro fuerte y cuáles son nuestros activos, eso para empezar. Luego, habilitar políticas de seguridad y directriz a la organización y que las cosas estén claras, saber exactamente lo que tenemos que hacer, lo que los usuarios deben hacer, lo que no deben hacer y cuáles son las directrices de seguridad que se van a exigir a nivel de organización, tanto para usuarios como para directivos, ¿vale? Luego, importantísimo, hacer auditoría de seguridad periódica. Y no estoy hablando que también de la auditoría de seguridad de compliance a nivel regulatorio, que mide si tú aplicas ciertos controles, si no los aplicas, que eso hay que hacerlo también. Pero sobre todo, test de penetración, hacking ético, pentesting, test de intrusión, contratar a unos profesionales, a una empresa o a quien tú quieras, para realizar pentesting o auditoría de seguridad, tanto externas como internas, ¿vale? En la organización, para poder encontrar las vulnerabilidades de la organización, de los sistemas, antes de que los ciberdelincuentes las puedan explotar de manera maliciosa, ¿vale? Tanto desde fuera como dentro de la organización. Porque dentro de la organización no solo es cuando es un empleado malicioso o descontento, sino si un atacante consigue obtener acceso a los sistemas de la organización con el perfil de un empleado porque a lo mejor cae en un ataque de phishing o en un client-side exploit o lo que sea, pues sería, oye, una vez que el atacante tiene acceso al equipo del usuario normal, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Está mi información en riesgo? ¿Están todos los sistemas de riesgo? Bueno, eso, ¿vale? Y luego además de esto, Juan José, importantísimo formar al personal de la organización en concienciación en ciberseguridad, awareness, mucho, concesiones técnicas en las que son unas cosas que yo más hago, aparte de las auditorías de seguridad que también hago, ¿no? El pentesting, para impartir esas buenas prácticas y a explicarles los peligros a los que se exponen de manera práctica, hacerles demos, hackearles en directo la intranet, el móvil o el equipo para que vean que eso es plausible. Y luego campañas de phishing y vishing internas nosotros mismos con nuestros propios empleados, contratando a un proveedor que nos ayude o haciendo nosotros, para evaluar la resiliencia de la organización a ciberataques. Yo creo que con esto, y bueno, monitorización continua del tráfico, de los recursos y de nuestros sistemas, para reaccionar a cuando un incidente se produzca. Entiendo. En resumen, implementación de estrategias frescas, actuales, sin dejar de lado que el cliente esté a gusto, monitoreo profesional, Deepak, lo mencionabas, y especializado, fortalecer al personal, conocerlo de forma interna y externa, y las campañas internas para evaluación. Álvaro, en esta misma línea que nos habla Deepak, ya hablamos de las técnicas de ataques más comunes. Y en ese sentido, y en términos generales, ¿cuáles son las tendencias en materia para la prevención del fraude? Sí, Juan José, yo veo a nivel de tendencias y de manera general, veo tres aspectos claves que se pueden considerar en este contexto. El primero es la telemetría, es decir, la obtención de mucha información en los procesos transaccionales de los clientes. A modo de ejemplo, tenemos los datos del dispositivo que utiliza el cliente para conectarse a la institución, aspectos relacionados con la geolocalización, validación de cuáles son las redes de acceso por las cuales está ingresando este cliente a la institución, identificar, por ejemplo, cuáles son las zonas horarias, cuáles son los idiomas
información de los sensores de los dispositivos móviles, sobre todo, que nos permiten establecer muchos casos de usos de prevención de fraude. Toda esta información adicional a la que hoy en día se obtiene como parte de los datos de la transacción ayudan realmente a mejorar de manera importante el perfilamiento del cliente. Entonces, todos estos aspectos telemétricos están muy relacionados en esa tendencia. Hoy en día, el monitoreo tradicional está muy orientado hacia la parte transaccional, pero podemos complementarlo con toda esta información telemétrica. El segundo ítem sería la integración y orquestación. En las instituciones se tiene hoy en día mucha información del cliente que puede llegar a estar dispersa al interior de la institución. Aplicativos de tarjetas, transacciones en oficinas o en canales digitales, créditos, bases de datos, etcétera. Y esa información que está al interior, o también tenemos información que está en terceros, por ejemplo, un buro de crédito, una base de antecedentes o una oficina de registro. En este sentido, los modelos de integración y orquestación pueden facilitar el acceso a esta información con el fin de establecer modelos de correlación y alertamiento de eventos que faciliten la gestión del fraude. Ya vamos en 2 de 3, telemetría, integración, orquestación. Y el tercero está muy relacionado con lo que es generar inteligencia con estos datos. Ya estamos obteniendo información de los dispositivos, estamos obteniendo información transaccional y de otras fuentes de información, pero ¿qué hago con todo ese mundo de información que estoy recibiendo? Pues tengo que aplicarle inteligencia. En este punto, analizar integralmente y oportunamente el contexto de esa transacción es vital. A modo de ejemplo y relacionado con lo que hemos estado hablando, pues la información y riesgos del dispositivo, cuáles son los entornos de conexión, cuál es ese comportamiento del cliente en los canales, cuáles son esos hábitos transaccionales y que todo este modelo de validación de información se haga en tiempo real. También es importante potenciar las distintas fuentes de información y apoyo. Hablamos de los modelos de orquestación, que se incluyan datos transaccionales y no transaccionales, que se incorporen los servicios de geolocalización, los servicios de terceros, la correlación de eventos, validaciones de correos electrónicos, listas negras, dispositivos marcados como sospechosos, etc. Y la idea es que para poder generar toda esta inteligencia, por supuesto, son muchos datos, son millones de datos que se van a incorporar. Ahí es necesario contar con tecnología. Aquí los modelos de inteligencia artificial, como basados en modelos de machine learning, son importantes y son críticos, porque nos van a dar la capacidad de gestionar altos volúmenes de información e identificar condiciones muy puntuales de riesgo que se puedan estar evidenciando. Esa es la tendencia que se está presentando hoy en día. Monitor Plus DBFD, Digital Banking Fraud Detector, es una solución inteligente e integral que le ayudará a gestionar y mitigar los nuevos riesgos en ambientes de banca digital para los canales de banca móvil y web sin afectar la experiencia de sus clientes. Aproveche las tecnologías de Machine Learning y sistemas expertos para detectar y prevenir una amplia gama de riesgos de fraude interno y externo, con detección precisa y bajo volumen de alertamiento. Proteja a sus clientes de riesgos en sus dispositivos con la funcionalidad de Device Risk Analysis y valide transacciones de riesgo directamente con el cliente a través de la funcionalidad de Multi-Factor Authentication, empleando una amplia gama de métodos de validación y confirmación de operaciones de baja fricción. Gracias, Álvaro. Muy interesante. Entonces, aplicar inteligencia en las transacciones, analizar correctamente los riesgos de los dispositivos, los modelos de validación, potenciar fuentes de información, me gustó mucho, incluir también los datos de geolocalización y contar, por supuesto, como lo mencionabas, Álvaro, con el acompañamiento de la tecnología. Estamos llegando al final de este podcast y a ambos quiero pedirles que hagamos unas conclusiones como cierre. Bueno, pues realmente las conclusiones es un poco la que hemos dicho, ¿no? Que estamos en un mundo cambiante, en un escenario que nos ha dejado la pandemia, donde nos ha hecho ver que seguimos siendo vulnerables, ya no solo a nivel humano, ¿no? Es decir, como sociedad, sino que dependemos de la tecnología muchísimo, de que vivimos en un mundo que además tuvimos que utilizar para, ¿no? A la hora de poder relacionarnos, la tecnología nos ayudó muchísimo.
y pudimos comprobar si nuestra infraestructura tecnológica era fuerte o no, si era resiliente o no, ahora que se habla mucho de resiliencia a todos los niveles, que además estamos en un momento en el que la inteligencia artificial y estas nuevas disciplinas que se están incorporando está ayudando también, ya no solo a evolucionar la tecnología, sino a que se produzcan nuevos escenarios de ataques con suplantación de identidad mediante deepfakes y técnicas altamente sofisticadas que nos van a traer nuevos escenarios complejos donde ya no puedas saber ni siquiera si estás en una videollamada con alguien o verdaderamente es una persona realizando un deepfake en tiempo real. Con lo cual, se nos va a abrir esto, Juan José, muchísimo la puerta a nuevos escenarios de ataque. Tú dirás, bueno, los ataques siguen siendo los mismos o los objetivos siguen siendo los mismos, lo que ellos sacan es lo mismo, pero las técnicas utilizadas van evolucionando y al final solo nos queda pues estar preparados para cuando algo ocurra, saber reaccionar y no nos queda otra, por desgracia, por fortuna, que seguirnos formando constantemente para estar al día y tener en cuenta que esto, como es algo altamente sofisticado y muy complejo de asimilar, sobre todo los conocimientos, incluso para los que estamos en la parte técnica directa de esto, pues al final no te queda otra que contar con proveedores expertos de referencia que te puedan ayudar, que puedan estar contigo en los controles, en la seguridad, en los test de penetración, en la formación o en la respuesta a incidentes, porque vas a necesitarlo, ya que este es un mundo muy complejo y bueno, esa es una manera que nosotros tenemos de poder garantizar que estamos en las mejores manos. Gracias, Deepak. Te escuchamos, Álvaro, con tus conclusiones. Sí, Juan José. Efectivamente, uno de los temas que yo veo es hay que hacer y aprovechar la innovación tecnológica. Este proceso mediante el cual una empresa o persona crea o mejora un producto, servicio o proceso. Aquí la idea es efectivamente aprovechar y hacer uso de esas nuevas innovaciones, esas tendencias que hemos estado viendo que se están dando a nivel de la industria. Procesos como la digitalización, aprovechando los aspectos de los nuevos modelos de onboarding digital mediante identidad digital, la capacidad de integrar nuevas fuentes de información, lo que hablamos hace un momento de aplicar inteligencia en los datos, la incorporación de estas nuevas tecnologías para poder gestionar de manera adecuada esos volúmenes de información importantes que se están obteniendo hoy en día. Obviamente, incorporar y mejorar esos procesos de autenticación y autorización, los esquemas de orquestación y una de las tendencias que también que se está viendo mucho hoy en día es que las instituciones ya quieren es que todo esto sea modelos gestionados, que todo eso esté tipo modelos cloud service que estén en la nube y que obviamente les liberen esa carga administrativa de servidores e infraestructura que en ocasiones se dan a las instituciones y hacer uso, que parte de esa innovación es utilizar en los modelos cloud. Entonces, en líneas generales, lo veo como aprovechar esa innovación que se está dando hoy en día por parte de las instituciones en materia de prevención de fraude y mitigación del crimen financiero y hacer uso pues, de esas nuevas tendencias que hemos estado enumerando. Muchísimas gracias a Deepak y desde España, Álvaro Arzayuz. Y bueno, como cierre, el avance tecnológico, hemos visto, nos lo han platicado, es imparable y nos aporta nuevos beneficios y ventajas que mejoran nuestra forma de trabajar, también de comercializar e incluso de vivir. También carga consigo nuevos riesgos que frecuentemente no son tomados en cuenta. Sin embargo, debemos de estar conscientes que la tecnología puede ser nuestro mejor aliado para fortalecer la seguridad de nuestros clientes y el bienestar de nuestras instituciones, a la vez que incrementa el valor entregado cuando sabemos utilizarla. Soy su anfitrión Juan José Ríos. Como siempre, muchísimas gracias por su acompañamiento. Con esta información y análisis esperamos lograr haber ampliado sus conocimientos, responder muchas de sus preguntas y abrir puertas de conocimiento. Soy Juan José Ríos. Hasta la próxima en un nuevo episodio del Mundo Financiero Seguro, el podcast de Plus T.